Y lo anticipábamos, estamos en conversación con Iván Jiménez, uno de los organizadores del Festival Estéreo, que se va a estar llevando adelante en los primeros días de octubre, pero estamos con él para que nos cuente más detalles de qué se trata este festival. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo están todos? Festival Estéreo es el primer festival nacional de podcast de Argentina que se hace en Rosario. Se hizo la primera edición el año pasado y se hace la segunda este año el 6, 7 y 8 de octubre. Acá en Rosario, en la Biblioteca Argentina, en el Galpón de la Música y en el Cine El Cairo. ¿Podemos también decir que nos consideramos un polo de generación de podcast? Sí, o lo estamos tratando de ser. En estos años en Rosario hubo un par de casos de podcast que han crecido mucho, que se han escuchado mucho y que además lograron cosas periodísticas y artísticamente muy valiosa. La segunda muerte de Dios Pan, que ganó premio Gabo recién, mientras esperaba para hacer la nota vi que ganó otro premio más, yo ya ni sé a esta altura. Así como en el minuto a minuto. Claro, donde está Paula, que es del caso de Paula Perazzi, que también es recontra grosso y aparte artísticamente con música original, todo es súper valioso. Y mencionabas la muerte de Dios Pan. ¿Cómo es un poco la sinopsis de este podcast que se volvió muy icónico de la ciudad de Rosario? Para el que no lo sabe, La segunda muerte de Dios Pan, que es un podcast que se estrenó en 2021 en Rosario, es sobre el caso de Dios Pan, que era un muchacho, un músico de Rosario, un músico punk de Rosario, que además era artista plástico y era un pibe que habitaba mucho la cultura. Yo personalmente lo conocí algunas veces y que bueno, después de un caso donde él es, no quiero decir víctima, él se ve envuelto en un caso donde lo acusan a él de querer drogar a una chica con burundanga. Eso se viraliza y él, después de ser escrachado, atacado, perseguido, se termina suicidando. Nico Maggi, que es el autor de la investigación y del podcast, lo que hace es todo un trabajo de investigación, hablando con el padre, hablando con muchos personajes involucrados, investigando esta viralización y todo esto que se da periodísticamente. También es una cosa que terminó siendo muy grosa en América Latina porque es un caso de tantos otros del peligro del peligro o del momento que vivimos de las redes sociales y la comunicación digital y cómo eso tiene que ver con las personas. Un caso que fue acá de Rosario que parecía que no era importante a nivel nacional, a nivel continental, termina siendo ejemplo con la creación de ese podcast. Sí, es la historia particular que se dio en este caso, pero bueno, también el nivel de investigación y el nivel periodístico que tiene el podcast. Tienes que un poco llevarte a los géneros que encontramos, ¿no? De podcast, porque por ahí uno está más acostumbrado a lo que son de entrevistas, de charla, de conversación, pero no se queda solo en eso. El podcast hoy es una de las muchas formas en las que encontramos desperdigados las formas de crear cultura, de crear conocimiento. O sea, en una época uno decía, bueno, si uno se queda quizá existe el cine, existe la televisión y existen los libros, digamos, y hoy tenemos desde videos y todo tipo de contenido en distintas plataformas y demás. Y el podcast puede ser periodístico, puede ser de investigación, un podcast puede servir para contar, para develar un caso, el podcast puede ser de ficción, se puede crear una historia que no existe, puede ser de entretenimiento y puede ser de charla y de esparcimiento, digamos, para hablar sobre el clásico podcast de hobby, la gente que dice qué divertidos somos, deberíamos hacer un podcast. Eso existe y también la realidad es que es súper valioso, pero el año pasado, por ejemplo, Amphibia Podcast, que es una productora de Buenos Aires, hizo el podcast sobre el caso judicial por el que está preso Piti Álvarez. Esa es una historia que periodísticamente no estaba en ningún lado. No solo no estaba en un podcast, no había una película, no había un libro sobre... Sí, no se había trabajado directamente y eligieron, en vez de ir al texto como un recurso, ir al podcast. Y ir al podcast de una forma donde vos podés escuchar la voz de la persona, que eso es la otra cosa valiosa. Un testigo, alguien que estuvo, que lo conoció, lo que sea, uno no solo puede leer lo que dijo, uno puede escuchar la voz de la persona que te está contando eso. Y eso transmite un montón de cosas con todo lo que significa la voz humana. Sí, te da otra cercanía y también hecho de poder estar inmerso a partir de los recursos, a partir de recrear espacios, recrear contextos. ¿Qué otros formatos no nos dan esa posibilidad? Sí, y de jugar y de crear. O sea, en el sentido de que también nosotros lo que siempre abogamos con el podcast es
pensarlo dentro de un mapa más grande. O sea, un ejemplo que apareció, que dimos en una charla en la que participamos hace unos meses, que es una productora de cine muy conocida, que es Paramount, que existe, tiene más de 100 años ya a esta altura, anunció que no va a hacer más películas con propiedad intelectual nueva. ¿Qué es esto? Solo van a apostar a cosas que ya existan, a cosas que ya fueron películas antes, o que fueron cómics, o que fueron libros, o que fueron series, o lo que sea. Esa es un ejemplo, una industria que ya no va a apostar a la creación de nada nuevo, a contar ningún caso nuevo, a contar ningún personaje, ninguna trama nueva. Entonces decir, bueno, está bien, a ver, el cine va a seguir existiendo, me encanta, a todos nos encanta el cine. Pero sí pensar, ok, ¿en qué lugares podemos encontrar esas historias nuevas? Esas cosas que suceden hoy en el mundo y que en algún lado se tienen que contar. El podcast es una de ellas, como lo puede ser el audiovisual, como lo pueden ser los libros, como lo pueden ser los tragedias y un hilo de tweets también. Con la instalación de ciertas plataformas, como podemos nombrar Spotify, también se produjo un mayor alcance, ¿no? Una mayor circulación. Incluso hace poco tiempo YouTube también sumó una pestaña para lo que son podcasts específicamente. Entonces, también sumarlo no solo, no sé, a modo de hobby o divertimento, sino realmente que se transforme en una industria y que tenga una forma de comercializarse. Sí, y pensarlo sin límites, ¿viste? Pensarlo como... hay un ejemplo que a mí me encanta, pero porque me parece que está buenísimo para entender qué es el podcast y qué cosa puede ser. Hay un podcast que hizo Posta es otra productora de acá de Buenos Aires, que lo hizo auspiciado por Volkswagen, un podcast audioguía sobre cómo recorrer el sur argentino. Entonces vos estás viajando por el sur y mientras estás llegando a Viedma, escuchás el podcast con la historia de Viedma y los lugares interesantes y todo. Pensarlo como... no lo escucho porque me divierte, porque estoy al pedo, sino decir, esta es una forma en la que yo recibo... Elijo hacerlo a través de este formato. ¿En qué momento te parece que estamos en relación a este tipo de formato? ¿Incipiente, en auge, en una pausa? ¿Cómo lo ves? Creo que hay un primer hito que ya pasamos, que es que ya prácticamente 80-90% de las personas acá en Argentina ya usan o Spotify o YouTube. Ya conocen y saben que existen. No sé si conocen y saben que existe, pero usan una plataforma donde la palabra está, digamos. Sí. A partir de ahí, nosotros lo que abogamos ahora es que empiecen a aparecer esas ideas. No solamente que la idea pueda estar publicada, sino que haya gente difundiendo que eso se haga y que pueda eventualmente haber líneas de financiamiento, que ideas que están ahí dando vueltas se puedan volcar a ese formato. ¿En qué momento estamos? Para mí en el momento en el que tienen que empezar a aparecer los primeros quiebres totales. Estos que se hicieron en Rosario, Dios Punk, donde está Paula, son unos. Los que hizo Anfibia de la vida de Ricardo Ford, ahora estrenaron uno de Moria Kazan. Que empiecen a aparecer los primeros periodísticos, los primeros que realmente dejen una huella en la cultura argentina, que ya está pasando, pero a partir de ahora va a empezar a pasar así para arriba. Y con el Festival Estéreo un poco la idea, entiendo, es poder difundirlo por un lado, pero también sumar más gente a lo que es esta comunidad activa y poder reunirse y tratar temáticas que son propias de este género, de este formato. ¿Qué actividades, qué espacios son los que tienen pensados para esta edición? Bien, bueno, nosotros hacemos nuestro festival, que es abierto, es gratuito para cualquier persona, y nosotros lo pensamos por un lado con shows en vivo de gente que hace podcast, que tenga ganas de hacer una propuesta en un espacio para público que está ahí presente, que podcast se escucha por internet. Entonces eso para público general, gente que se entera que viene un podcast que conoce o que se entera que hay una actividad gratuita, tiene ganas de sentarse a ver qué es. Eso por un lado para ampliar el público de los podcasts que ya existen y de nuevos podcasts también. Y por otro lado, para reunir a productores, que es gente que ya se presenta en el festival o que no, tenga instancias de encuentro con otros que hacen podcast, instancias de formación, instancias de que de nuestro festival salgan ideas. Hay un par de cosas que tenemos, que una va a ser una instancia de intercambio de ideas de productores independientes con con productoras que ya están establecidas. Para que de ahí también se puedan ir generando nuevos proyectos o se potencien los que están funcionando. O haya un intercambio. Nosotros no necesariamente pretendemos que vos cuentes una idea y venga alguien y te diga tomás $5 millones, haz tu idea, pero sí
¿Funciona así lo de los podcasts? No, de hecho es medio todo lo contrario, pero sí que uno que pueda ser un novato o pueda ser una persona que tiene ganas de incursionar en ese género pueda ir, contar una idea y que alguien que ya lo venga haciendo hace muchos años, alguien que conoce cómo es todo el proceso, te pueda dar una devolución de su parecer. Sí, como eso, va a haber una maratón de podcast, o sea, se va a armar un equipo de 20 personas que en 48 horas, como en los festivales de cine, van a crear, guionar, grabar y editar un podcast de ficción que se estrena en el evento de cine. No es una cosa que se acostumbre, pero es como una cosa que para el podcast la estamos medio inventando nosotros ahora, pero sí como diciendo, bueno, ¿qué puede salir de ahí? En medio que el juego es que al final del festival nos encontremos todos, el evento de cierre en el Cine El Cairo, y escuchemos lo que puede salir de ahí, de esa jam de 48. Esa puesta en común de equipos en el momento. Bueno, para los que quieren sumarse, ¿dónde pueden ver la agenda, más información? Nos pueden seguir en todas las redes sociales, @estereofestival, en todos lados, en festivalestereo.com.ar, ahí encuentran todo. Que estén atentos primero a ver si cosas que conocen van a estar, pero también a venir a ver cosas que no conocen. Va a haber estrenos de cosas que por primera vez se van a escuchar en el festival, de cosas artísticas, pero de historias reales de la Argentina y de Latinoamérica también, y que estén dispuestos a venir a habitar el espacio. Si no tienen idea de qué es un podcast, lo mejor que te puede pasar es irte con ganas de escuchar un par de cosas. Irte con ganas de decir, vi 5 minutos de esto, me perdí el principio, necesito llegar a mi casa y entender qué era eso que vi. Eso es lo que a mí más me gustaría que pase. Y también para descubrir el detrás, ¿no? El detrás de escena, cómo es el back de la realización de los podcasts. Así que bueno, desde ya buenísimo que se generen este tipo de espacios, estos eventos, y nos encontraremos por allá. Claro que sí, están todos invitados. Muchas gracias, un gusto. A ustedes.